Muy buenas tardes. Semana nos pareció urgente tratar por el tema del Museo de Historia Natural de Cochabamba, Alcides Orbillín, y la posible construcción en ese terreno del Centro de Convenciones de Cochabamba. Son la alcaldía y la universidad, básicamente, los actores principales. Entonces, tenemos hoy día al secretario general de la Gobernación, José de la Fuente, que es abogado y también tiene un largo compromiso en gestión pública y defensa del medio ambiente. Y como le dije, también un amplio conocimiento de los temas de límites en Cochabamba, que fue, creo, su primera responsabilidad, su primera responsabilidad pública. Trabajando por Cochabamba. Sería importante ahora que José de la Fuente nos informe un poco sobre el tema que ha salido un par de veces acá y que está en el chat, que es el de la declaratoria del museo como patrimonio eh, inmaterial y menciona también la palabra inmueble, aunque no se refiere al inmueble del museo, sino al museo como tal. Doctor de la Fuente, adelante, por favor. Buenas noches. En primer lugar, pero debo hacer tres consideraciones básicas. La primera es que estoy aquí a título personal, ¿no? No institucionalmente hablando, no tengo una opinión que expresar en ese sentido, pero sí, naturalmente, con mi experiencia respecto a estos temas, sí voy a expresar, pero a título personal. La segunda consideración es que debemos valorar de todas maneras, con toda la susceptibilidad que pueda haber, con justificativo o no, de que estamos debatiendo también esto, y eso me parece muy adecuado, muy razonable. Vivimos en una ciudad y en una área con enormes limitaciones ambientales, etcétera. Por supuesto, el tema ambiental hoy ha aparecido, no el 94, pero hoy ha aparecido y es un tema que debe estar en la mesa. En tercer lugar, quiero decirles que este es un tema de competencia exclusiva del municipio, ¿no? Nosotros somos gobierno autónomo departamental y en ese sentido no tenemos una atribución a competencia directa respecto al uso de un predio urbano. Esto es competencia exclusiva del gobierno municipal. Sin embargo, también hay que aclarar respecto que somos la autoridad ambiental departamental. Ese es el principal vínculo respecto al tema que eventualmente se presentaría cuando nos tocase aprobar la licencia ambiental de este proyecto. No se olviden que por más que el municipio elaborase el proyecto, igual tendría que requerir una licencia ambiental que a nosotros nos corresponde emitir. ¿Ya? Entonces, sobre esas tres consideraciones, quiero decir lo siguiente. Me parece que primero hay que separar los distintos temas que nos están reuniendo, ¿no? Uno claramente es el tema legal. No lo subestimemos, ¿no? No lo subestimemos. Es un tema, es una expropiación que se hizo porque además así lo manda la ley con un objetivo específico, ¿no? No se expropia porque nos parece lindo, bonito, útil el terreno. Se lo expropia con un fin específico. Y el fin específico de esta expropiación fue la construcción de un centro de convenciones, ¿ya? Y esto tiene su trascendencia al extremo que hay dos procesos civiles o uno administrativo, me parece, en curso, ¿no? Entonces, pero este es un tema, ¿ya? El segundo tema y que ha aparecido y ahora sí lo reconocemos con mucha claridad, probablemente en el 94 nadie se le ocurrió, efectivamente aquí hay un corredor biológico, ¿no? Yo vivo frente al bosquecillo del Instituto Americano y no puedo dejar de darme cuenta, sin tener ningún conocimiento o experiencia en el tema, que por supuesto las bandadas de pajaritos, de loritos vienen del Parque Tunar y paran aquí, siguen camino a Portales,
a este mismo bosquecillo, en fin, a la Lay, etcétera. Esto es evidente hoy, lo sabemos y lo conocemos, y esto nos lleva a volver a plantearnos la relevancia de lo ecológico, de lo ambiental en la ciudad y en el área metropolitana, porque definitivamente es una cuestión muy venida menos, ¿no? No solamente a esos datos que comentaba Rocío, sino que definitivamente es claro que este es un déficit de las políticas públicas, municipales, regionales, departamentales, y es algo que debe considerarse, ¿ya? Entonces, para mí, este es otro tema, ¿no? Que hay que ponerlo sobre la mesa sin que se mezclen uno con el otro necesariamente. Simplemente, en primer lugar, hay que ponerlo sobre la mesa. Un tercer tema tiene que ver con estas colecciones, ¿no? Porque, como ustedes saben, esta colección originalmente era la Guillermo Urquidi, que vino de la Casa de las Culturas, se reunió con una, con la otra, etcétera, y dieron lugar a esta ubicación, que por lo demás también fue la segunda o el tercer emplazamiento, etcétera. Y este es un tema que efectivamente hay que tratar. Y, por ejemplo, yo quiero ponerles sobre la mesa que ahí también tenemos otro déficit en Cochabamba, y es el tema del patrimonio. Ahí definitivamente no tenemos las suficientes políticas de protección y desarrollo de nuestro patrimonio. Y para eso les doy solamente, no solo el ejemplo de estas colecciones naturales, sino, por ejemplo, el tema del archivo departamental. El archivo departamental hace 30 años estaba en el entretecho de la prefectura. Ahí estaba, ¿no? Y hasta el día de hoy no hemos podido resolver, por ejemplo, el tema de cuál es el lugar adecuado para este patrimonio, que además no es solamente un patrimonio por decir que es valioso, es una herencia que ni siquiera nos pertenece solo a nosotros, es algo que debe trascendernos, ¿no? Y finalmente hay una cuestión interinstitucional que tiene que ver, en primer lugar, con la alcaldía respecto a un centro de convenciones, que yo quiero decirles con mucha claridad, es algo que nos falta en Cochabamba. Yo quiero decirles, piensen que yo soy un universitario de los años 80 y por supuesto me sentí entre raro e incómodo que el 14 de septiembre hayamos ido al acto de solemne de festejo el 14 de septiembre y hayamos ido al Estado Mayor. Ahí se ha festejado, se ha hecho el acto el 14 de septiembre, porque Cochabamba no tiene otro lugar para albergar un acto de esas características. Entonces, también debemos reconocer que efectivamente tenemos esa carencia. Ahora, obviamente, no estoy hablando de esos centros inmensos, no sé si en Oruro, en Potosí han hecho uno de 2000, de 1000, en fin, no, no, nada de esas cosas, algo razonable, discreto, como corresponde, pero que es algo que nos falta. Necesitamos un lugar donde la institucionalidad pueda compartir, pueda reunirse, en fin, pueda desarrollar sus actos institucionales. Entonces, si se dan cuenta, varios de estos temas son temas por sí mismos separados, ¿no? Hay que cuidar nuestros valores ambientales, ecológicos. Ese corredor me parece definitivamente muy importante y valioso. Si además se va a recuperar la laguna Lalay como está en camino de hacérselo de una manera seria, con aporte de agua fresca, en fin, el retiro de los lodos, etcétera, etcétera, el alcantarillado de todo el área circundante, es obvio que hay que preservar la fauna, las aves, etcétera, que enriquecen y que le dan vida, de hecho, claramente a la propia laguna Lalay y a a los otros espejos de agua de la ciudad como Coña, que también están en el proyecto municipal o en los proyectos metropolitanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que levantar la vista y hablar de una manera más, o razonar de una manera más tranquila, pero también más amplia, ¿no? Me parece que este es un tema que hay que darle más vuelo, más alcance, pero definitivamente hay que preservarlo. Yo ya les dije, nosotros vamos a intervenir en tanto claramente, y no porque seamos representantes del Poder Ejecutivo, Roberto,
desde la nueva Constitución nosotros somos un gobierno autónomo y el Ejecutivo no nos tiene como sus representantes, sino simplemente como un gobierno autónomo departamental. Y por lo tanto tenemos que tener nuestra propia opinión, posición, y que tiene que además pasar por una coordinación de gobiernos, ¿no? No se olviden que la ley marco nos obliga a coordinar políticas, ¿no? Y para eso tenemos una región metropolitana, la región metropolitana Canata, donde claramente también tienen que plantearse ese tipo de temas. Hay que encontrarle un lugar al patrimonio. Hay que encontrarle al patrimonio que les digo del archivo histórico, hay que encontrarle un buen lugar a este tipo de valores protegidos además por ley plurinacional. Hay dos leyes plurinacionales que están protegiendo este patrimonio y por lo tanto naturalmente deben considerarse, ¿no es cierto? No nos podemos pasar por encima estas leyes, si bien en la nueva constitución pueden perfectamente tener el equivalente de una ley municipal, que no es el caso porque lo que hay es una ordenanza de entonces, ¿no? Entonces, nos parece que hay que discriminar la paja del trigo y hay que hacer nomás el esfuerzo de razonar de una manera inteligente, creativa. Nosotros seguro que como gobierno autónomo departamental vamos a tomar una posición en este tema. De hecho, ya les adelanté, nos tocaría, si fuese el caso, autorizar vía licencia ambiental un proyecto de esta naturaleza, ¿no? En todo caso, de entrada, de inicio, queremos decirle que la línea en la que se está trabajando el gobierno autónomo departamental es la de coordinación, primero con los municipios y en segundo lugar, sobre todo en el área metropolitana de Cochabamba, porque los déficits son absolutamente comunes y compartidos, ¿no? Este tipo de infraestructura tienen que tener no solo un alcance, digamos, citadino hoy, sino básicamente pensar en una funcionalidad de tipo metropolitana, en una funcionalidad de tipo departamental, en fin. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar más el consenso. A mí me parece que esto no es imposible. Hay que proteger este corredor biológico, hay que proteger ese patrimonio cultural, está mandado por leyes plurinacionales, pero al mismo tiempo hay que trabajar soluciones arquitectónicas urbanas para el equipamiento urbano. Eso también está sobre la mesa y es correcto que se plantee. Entonces, miren, yo me abstengo de avanzar más en el razonamiento, en la reflexión, porque ya les digo, estoy comentando solamente a título personal, pero creo que es un buen tema para discutir un poco en qué ciudad queremos vivir, al mismo tiempo en qué región metropolitana queremos vivir y al mismo tiempo cuál es la línea en Cochabamba respecto a esta articulación de lo urbano, lo ambiental y lo ecológico. Esto no lo tenemos claro, no lo podemos asumir de una forma contundente, porque tampoco lo discutimos. Entonces, a mí me parece absolutamente pertinente discutir a raíz de este proyecto, a raíz de esta cuestión, todos estos temas, ponerlos sobre la mesa, pero sin mezclarlos, ¿no? Yo creo que es un equívoco poner una disyuntiva en esto cuando son todas estas cosas que necesitamos claramente, ¿no? Estoy de acuerdo en el corredor, estamos de acuerdo en la protección del patrimonio cultural, porque además, ya les digo, no solamente que es algo nuestro, sino que está mandado por leyes, pero al mismo tiempo podemos equipar nuestra ciudad, nuestra área metropolitana, con espacios públicos que permitan desarrollo de actividades institucionales, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces yo, Roberto, me quedo acá, me parece que me parece que hay que desarrollar este debate. Me parece que es imprescindible conocer el proyecto, por ejemplo, ¿no? No lo conocemos, por lo menos de carácter público o plenamente, ¿no? Yo mismo tengo información muy parcial, etcétera. Y nos parece que hay que discutir, suponiendo todas las cosas sobre la mesa de una manera clara, abierta, sin mayores prejuicios, porque finalmente estamos hablando de mejorar entre todos las condiciones y la calidad de vida en la ciudad y en el área metropolitana de Cochabamba.